En Tres historias sublevantes de Julio Ramón Ribeira, 1964, Al pie del acantilado, a Hernando Cortés. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla como crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar, la pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla, nosotros, la gente del pueblo. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Nosotros lo encontramos al fondo del barranco, en los viejos baños de Magdalena. Veníamos huyendo de la ciudad como bandidos porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta y de corralón en corralón. Vimos la planta allí, creciendo humildemente entre tanta ruina, entre tanto patillo muerto y tanto derrumbe de piedras, y decidimos levantar nuestra morada. La gente decía que esos baños fueron famosos en otra época, cuando los hombres usaban escarpines y las mujeres se metían al agua en camisón. En ese tiempo no existían las playas de agua dulce y la herradura. Dicen también que los últimos concesionarios del establecimiento no pudieron soportar la competencia de las otras playas, ni la soledad, ni los derrumbes, y que por eso se fueron, llevándose todo lo que pudieron. Se llevaron las puertas, las ventanas, todas las barandas y las tuberías. El tiempo hizo lo demás. Por eso, cuando nosotros llegamos, solo encontramos ruinas por todas partes, ruinas y, en medio de todo, la higuerilla. Al principio no supimos qué comer y vagamos por la playa buscando conchas y caracoles. Después recogimos esos bichos que se llaman muy, los servimos y preparamos un caldo lleno de fuerza que nos emborrachó. Más tarde, no recuerdo cuándo, descubrimos a 1 kilómetro de allí una caleta de pescadores, donde mi hijo Pepe y yo trabajamos durante un buen tiempo, mientras Toribio, el menor, hacía la cocina. De este modo aprendimos el oficio, compramos cordeles, anzuelos y comenzamos a trabajar por nuestra propia cuenta, pescando toyos, robalos bonitos que vendíamos en la paradita de Santa Cruz. Así fue como empezamos, yo y mis 2 hijos, los 3 solos, nadie nos ayudó. Nadie nos dio jamás un mendrugo, ni se lo pedimos tampoco a nadie. Pero al año ya teníamos nuestra casa en el fondo del barranco y ya no nos importaba que allá arriba la ciudad fuera creciendo y se llenara de palacios y de policías. Nosotros habíamos echado raíces sobre la sal. Nuestra vida fue dura, hay que decirlo. A veces pienso que San Pedro, el santo de la gente del mar, nos ayudó. Otras veces pienso que se rió de nosotros y nos mostró a todo lo ancho sus espaldas. Esa mañana que Pepe vino corriendo al terraplén de la casa, con los pelos parados, como si hubiera visto al diablo, me asusté. Él venía de las filtraciones de agua dulce que caen por las paredes del barranco. Cogiéndome del brazo me arrastró hasta el talud, al pie del cual estaba nuestra casa, y me mostró una enorme grieta que llegaba hasta el nivel de la playa. No supimos cómo se había hecho ni cuándo, pero lo cierto es que estaba allí. Con un palo exploré su profundidad y luego me senté a cavilar sobre el pedregullo. Somos unos imbéciles, maldije. ¿Cómo se nos ha ocurrido construir nuestra casa en este lugar? Ahora me explico por qué la gente va derrumbando cada cierto tiempo y nunca utilizar este terraplén. No será hoy ni mañana, pero cualquier día de esto se vendrá abajo y nos enterrará como a cucarachas. Tenemos que irnos de aquí. Esa misma mañana recorrimos toda la playa buscando un nuevo refugio. La playa, digo, pero hay que conocer esta playa. Es apenas una pestaña entre el acantilado y el mar. Cuando hay mar brava, las olas trepan por la ribera y se estrellan contra la base del barranco. Luego subimos por la quebrada que lleva a la ciudad y buscamos en vano una explanada. Es una quebrada estrecha como un desfiladero, está llena de basura y los camioneros la van cegando cuando la remueven para llevarse el hormigón. La verdad es que yo empezaba a desesperar, pero fue mi hijo Pepe quien me dio la idea.
Eso es, dijo, debemos construir un contrafuerte para contener el derrumbe. Pondremos unos cuartones de madera, luego unos puntales para sostenerlos y así el paredón quedará en pie. El trabajo duró varias semanas. La madera la arrancamos de las antiguas cabinas de baño que estaban ocultas bajo las piedras. Pero cuando tuvimos la madera, nos dimos cuenta de que nos faltaría fierro para apuntalar esa madera. En la ciudad nos quisieron sacar un ojo de la cara por cada pedazo de riel. Allí estaba el mar, sin embargo. Uno nunca sabe todo lo que contiene el mar. Así como el mar nos daba la sal, el pescado, las conchas, las piedras pulidas, el yodo que quemaba nuestra piel, también nos dio fierros al mar. Ya nosotros habíamos notado, desde que llegamos a la playa, esos fierros negros que la mar baja mostraba a 50 metros de la orilla. Nos decíamos, algún barco encalló aquí hace mucho tiempo. Pero no era así. Fueron 3 remolcadores que fondearon, los que construyeron los baños para formar un espigón. 20 años de oleaje habían volteado, hundido, removido, cambiado de lugar esas embarcaciones. Toda la madera fue podrida y desclavada. A una hora varan algunas astillas, pero el fierro quedó allí, escondido bajo el agua como un arrecife. Sacaremos ese fierro, le dije a Pepe. Muy de cerca, muy de mañana, nos metíamos desnudos al mar y nadábamos cerca de las barcazas. Era peligroso porque las olas venían de 7 en 7 y se formaban remolinos y se espumaban al chocar contra los fierros. Pero fuimos tercos y nos desollamos las manos durante semanas tirando a pulso o remolcando con sogas desde la playa unas cuantas vigas oxidadas. Después las raspamos, las pintamos, después construimos con la madera una pared contra el talud. Después apuntalamos la pared con las vigas de fierro. De esta manera, el contrafuerte quedó listo y nuestra casa protegida contra los derrumbes. Cuando vimos toda la mole apoyada en nuestra barrera, dijimos, que San Pedro nos proteja. Ni un terremoto podría con nosotros. Mientras tanto, nuestra casa se había ido llenando de animales. Al comienzo fueron los perros, esos perros vagabundos y pobres que la ciudad rechaza cada vez más lejos, como la gente que no paga alquiler. No sé por qué vinieron hasta aquí, quizá porque olfatearon el olor a cocina o simplemente porque los perros, como muchas personas, necesitan de un amo para poder vivir. El primero llegó caminando por la playa, desde la caleta de pescadores. Mi hijo Toribio, que es huraño y de poco hablar, le dio de comer y el perro se convirtió en su lamemanos. Más tarde descendió por la quebrada un perro lobo que se volvió bravo y que nosotros amarrábamos a una estaca cada vez que gente extraña bajaba a la playa. Luego llegaron juntos 2 perritos escuálidos, sin raza, sin oficio, que parecían dispuestos a cualquier nobleza por el más miserable pedazo de hueso. También se instalaron 3 gatos atigrados que corrían por los barrancos, comiendo ratas y culebrillas. A todos estos animales, al principio, los rechazamos a pedradas y palazos. Bastante trabajo nos daba ya mantener sano nuestro pellejo, pero los animales siempre regresaban. A pesar de todos los peligros, había que ver las gracias que hacían con sus tristes hocicos. Por más duro que uno sea, siempre se ablanda ante la humildad. Fue así como terminamos por aceptarlos. Pero alguien más llegó en esos días, el hombre que llevaba su tienda en un costal. Llegó en un atardecer, sin hacer ruido, como si ningún desfiladero tuviera secretos para él. Al principio creíamos que era sordo o que se trataba de un imbécil porque no habló ni respondió ni hizo otra cosa que vagar por la playa recogiendo erizos o reventando malaguas. Solo al cabo de una semana abrió la boca. Nosotros freíamos el pescado en la terraza y había buen olor a cocina mañanera. El extraño asomó desde la playa y quedó mirando mis zapatos. Se los compongo, dijo. Sin saber por qué se los entregué y en unos pocos minutos, con un arte que nos dejó con la boca abierta, cambió sus 2 suelas agujereadas. Por toda respuesta le alcancé la sartén. El hombre cogió una troncha con la mano, luego otra, luego una tercera, y así se tragó todo el pescado, con tal violencia que una espina se le atravesó en el pescuezo y tuvimos que darle miga de pan y palmadas en el cogote para desatorarlo. Desde esa vez, sin que yo ni mis hijos le dijéramos nada, comenzó a trabajar para nuestra finca.
Primero compuso las cerraduras de las puertas, después afiló los anzuelos, después construyó con unas hojas de palmera un viaducto que traía hasta mi casa el agua de las filtraciones. Su costal parecía no tener fondo porque de él sacaba las herramientas más raras y las que no tenía las fabricaba con las porquerías del muladar. Todo lo que estuvo mal logrado lo compuso y de todo objeto roto inventó un objeto nuevo. Nuestra morada se fue enriqueciendo, se fue llenando de pequeñas y grandes cosas, de cosas que servían o de cosas que eran bonitas, gracias a este hombre que tenía la manía de cambiarlo todo. Y por este trabajo nunca pidió nada, se contentaba con una troncha de pescado y con que lo dejáramos en paz. Cuando llegó el verano, solo sabíamos una cosa, que se llamaba Samuel. En los días del verano, el desfiladero cobraba cierta animación. La gente pobre que no podía frecuentar las grandes playas de arena bajaba por allí para tomar baños de mar. Yo la veía cruzar el terraplén, repartirse por la orilla pedregosa y, como en el mejor de los vergeles, eran en su mayoría hijos de obreros, muchachos de colegio fiscal en vacaciones o artesanos de los suburbios. Todos se soleaban hasta la puesta del sol. Al retirarse pasaban delante de mi casa y me decían, su playa está un poco sucia, debería hacerla limpiar. A mí no me gustan los reproches, pero en cambio nos gustó que me dijeran su playa. Por eso me empeñé en poner un poco de limpieza. Con Toribio pasé algunas mañanas recogiendo todos los papeles, las cáscaras y los patillos que, enfermos, venían a enterrar el pico entre las piedras. Muy bien, decían los bañistas, así las cosas van mejor. Después de limpiar la playa, levanté un cobertizo para que los bañistas pudieran tener un poco de sombra. Después, Samuel construyó una poza de agua filtrada y 4 gradas de piedra en la parte más empinada del desfiladero. Los bañistas fueron aumentando. Se pasaban la voz, se decían, es una playa limpia en donde nos dan hasta la sombra gratis. ¿A cuándo se me ocurrió cobrarles un derecho de paso? En realidad, esto no lo había planeado. Se me vino así, de repente, sin que lo pensara. Es justo, les decía, les he hecho una escalera, he puesto un cobertizo, les doy agua de beber y además tienen que atravesar mi casa para llegar a la playa. Pagaríamos si hubiera un lugar donde desvestirse, respondieron. Allí estaban las antiguas cabinas de baño. Quitamos el hormigón que las cubría y dejamos libres una docena de casetas. Está todo listo, dije. Cobro solamente 10 centavos por la entrada a la playa. Los bañistas se rieron. Falta una cosa. Debe quitar esos fierros que hay en el mar. No se da cuenta de que aquí no se puede nadar. Uno tiene que contentarse con bañarse en la orilla. Así no vale la pena. Sea, lo sacaremos, respondí. Y a pesar de que había terminado el verano y que los bañistas iban disminuyendo, me esforcé con mi hijo Pepe en arrancar los fierros del mar. El trabajo ya lo conocíamos desde que sacamos las vigas para el talud. Pero ahora teníamos que sacar todos los fierros, hasta aquellos que habían echado raíces entre las algas. Usando garfias y picotas, los atacamos desde todo sitio, como si fueran tiburones. Llevábamos una vida submarina y extraña para los forasteros que, durante el otoño, bajaban a veces por allí para ver de más cerca la caída del crepúsculo. ¿Qué hacen esos hombres?, se decían. Pasan horas sumergiéndose para traer a la orilla un poco de chatarra. En la lucha contra los fierros, Pepe parecía haber empeñado su palabra de hombre. Toribio, en cambio, como los forasteros, lo veía trabajar sin ninguna pasión. El mar no le interesaba, solo tenía ojos para la gente que venía de la ciudad. Siempre me preocupó la manera como los miraba, cómo los seguía y cómo regresaba tarde, con los bolsillos llenos de chapas de botellas, de bombillas quemadas y de otros adefesios en los cuales creía reconocer la pista de una vida superior. Cuando llegó el invierno, Pepe seguía luchando contra los fierros del mar. Eran días de blanca bruma que llegaba de madrugada, trepaba por el barranco y ocupaba la ciudad. De noche, los faroles de la costanera formaban halos y desde la playa se veía una mancha lechosa que iba desde la punta hasta el moro solar. Samuel respiraba mal en esa época y decía que la humedad lo estaba matando. En cambio, a mí me gusta la neblina, le decía yo. De noche hay buen temperamento y se goza tirando del cordel. Pero Samuel tosía y una tarde anunció que se trasladaría a la parte alta del barranco, a esa explanada que los camioneros, a fuerza
De llevarse el hormigón, habían cavado en pleno promontorio. A ese lugar comenzó a trasladar las piedras de su nueva habitación. Las escogía en la playa, amorosamente, por su forma y su color. Las colocaba en su costal y se iba cuesta arriba canturreando, parándose cada 10 pasos para resollar. Y hoy mis hijos contemplábamos, asombrados, ese trabajo. Nos decíamos, Samuel es capaz de limpiar de piedras toda la orilla del mar. La primera migración de aves guaneras pasó graznando por el horizonte. Samuel levantaba ya las paredes de su casa. Pepe, por su parte, había casi terminado su trabajo. Tan solo a 80 metros de la orilla quedaba el armazón de una barcaza imposible de remover. Con esa no te metas, le decía. Una grúa sería necesario para sacarle. Sin embargo, Pepe, después de la pesca y del negocio, nadaba hasta allí. Hacía equilibrio sobre los fierros y buceaba buscando un punto donde golpear. Al anochecer regresaba cansado y decía, cuando no quede un solo fierro, vendrán cientos de bañistas. Entonces sí que lloverá plata sobre nosotros. Es raro. Yo no había notado nada, ni siquiera había tenido malos sueños. Tan tranquilo estaba que, al volver de la ciudad, me quedé en la parte alta del desfiladero, conversando con Samuel, que ponía el techo de su casa. Ya vendrán, me dijo Samuel, señalando unas piedras que había tiradas por el suelo. Hoy día he visto gente rondando por aquí. Han dejado esas piedras como señal. Mi casa es la primera, pero pronto me imitarán. Mejor, le respondí, así no tendré que ir hasta la ciudad a vender el pescado. Al oscurecer, bajé a mi casa. Toribio daba vueltas por el terraplén y miraba hacia el mar. El sol se había puesto hace rato y solo quedaba una línea naranja, allá muy lejos, una línea que pasaba detrás de la isla de San Lorenzo e iba hacia los mares del norte. Quizá esa era la advertencia, la que yo en vano había esperado. No veo a Pepe, me dijo Toribio. Hace rato que entró, pero no lo veo. Fue nadando con la sierra y la picota. En ese momento sentí miedo. Fue una cosa violenta que me apretó la garganta, pero me dominé. Quizás esté buceando, dije. No podría aguantar tanto rato bajo el agua, respondió Toribio. Volví a sentir miedo. En vano miraba hacia el mar, buscando el esqueleto de la barcaza. Tampoco vi la línea naranja. Grandes tumbos venían y se enroscaban y chocaban contra la base del terraplén. Para darme tiempo dije, a lo mejor se ha ido nadando hacia la caleta. No, respondió Toribio. Lo vi ir hasta la barcaza. Varias veces sacó la cabeza para respirar. Después se puso el sol y ya no vi nada. En ese momento me comencé a desvestir, cada vez más rápido, arrancando los botones de mi camisa, los pasadores de mis zapatos. Anda a buscar a Samuel, grité, mientras me zambullí en el agua. Cuando comencé a nadar, ya todo estaba negro. Negro el mar, negro el cielo, negra la tierra. Yo iba ciegas, estrellándome contra las olas, sin saber lo que quería. Apenas podía respirar. Corrientes de agua fría me golpeaban las piernas y yo creía eran los toyos buscando la carnaza. Me di cuenta de que no podía seguir porque no podía ver nada y porque en cualquier momento me tropezaría contra los fierros. Me di la vuelta, entonces, casi con vergüenza. Mientras regresaba, las luces de la costanera se encendieron. Todo un collar de luces que parecía envolverme y supe en ese momento lo que tenía que hacer. Al llegar a la orilla ya estaba Samuel esperándome. A la caleta, le grité. Vamos a la caleta. Ambos empezamos a correr por la playa oscura. Sentía que mis pies se cortaban contra las piedras. Samuel se paró para darme sus zapatos, pero yo no quería saber nada y lo insulté. Yo solo miraba hacia adelante, buscando las luces de los pescadores. Al fin me caí de cansancio y me quedé tirado en la orilla. No podía levantarme. Comencé a llorar de rabia. Samuel me arrastró hacia el mar y me hundió varias veces en el agua fría. Falta poco, papá Leandro, decía. Mira, allí se ven las luces. No sé cómo llegamos. Algunos pescadores se habían hecho ya a la mar, otros estaban listos para zarpar. De rodillas se lo pido, grité. Nunca les he pedido un favor, pero esta vez se lo pido. Pepe, el mayor, hace una hora que no sale del mar. Tenemos que ir a buscarlo. Tal vez hay una manera de hablarle a los hombres, una manera de llegar hasta su corazón. Me di cuenta, esta vez, de que todos estaban conmigo.
Me rodearon para preguntarme, me dieron pisco de beber. Luego dejaron en la playa sus redes y sus cordeles. Los que acababan de entrar regresaron cuando escuchaban los gritos. En 11 barcas entramos. Íbamos en fila hacia Magdalena, con las antorchas encendidas, alumbrando la mar. Cuando llegamos a la barcaza, la rodeamos formando un círculo. Mientras unos sostenían las antorchas, otros se lanzaron al agua. Estuvimos buceando hasta medianoche. La luz no llegaba al fondo del mar. Chocábamos bajo el agua, nos rasguñamos contra los fierros, pero no encontramos nada, ni la picota ni su gorra de marinero. Ya no sentía cansancio, quería seguir buscando hasta la madrugada, pero ellos tenían razón. La resaca lo debe haber jalado, decían. Hay que buscarlo más allá de los bancos. Primero entramos, luego salimos. Samuel tenía una pértiga que hundía en el mar cada vez que creía ver algo. Seguimos dando vuelta en fila. Me sentía mareado y como idiota, tal vez por el pisco que bebí. Cuando miraba hacia los barrancos, veía allá arriba, tras la barranda del balcón, faros de automóviles y cabezas de gente que miraban. Entonces me decía, malditos los curiosos, creen que celebramos una fiesta, que encendemos antorchas para divertirnos. Claro, ellos no sabían que yo estaba hecho pedazos y que hubiera sido capaz de tragarme toda el agua del mar para encontrar el cadáver de mi hijo. Antes que lo muerdan los toyos, me repetía muy despacito, antes que lo muerdan. ¿Para qué llorar? Si las lágrimas ni matan ni alimentan, como dije delante de los pescadores, el mar da, el mar también quita. Yo no quise verlo. Alguien lo descubrió flotando vientre arriba sobre el mar soleado. Ya era el día siguiente y nosotros vagábamos por la orilla. Yo había dormido un rato sobre las piedras hasta que el sol del mediodía me despertó. Después fuimos caminando hacia la perla y cuando regresábamos una voz gritó, allá está. Algo se veía, algo que las olas empujaban hacia la orilla. Ese es, dijo Toribio, allí está su pantalón. Entraron varios hombres al mar. Yo los vi que iban cortando las olas bravas y los vi casi sin pena. En verdad estaba agotado y no podía siquiera conmoverme. Lo fueron jalando entre varios, lo traían así, hinchado hacia mí. Después me dijeron que estaba azul y que lo habían mordido los toyos, pero yo no lo vi. Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la cabeza. Solo dije antes de partir que lo entierren en la playa, al pie de las campanillas. Él siempre quiso estas flores del barranco que son como el geranio, como el mastuerzo, las flores pobres, las que nadie quiere ni para su entierro. Pero no me hicieron caso. Se le enterró al día siguiente en el cementerio de Surquillo. Perder un hijo que trabaja es como perder una pierna o como perder un ala para un pájaro. Yo quedé como lisiado durante varios días, pero la vida me reclamaba porque había muchísimo que hacer. Era época de mala pesca y el mar se había vuelto avaro. Solo los que tenían barcas salían al mar y regresaban ojerosos de mañana, 4 bonitos en su red, apenas de que hacer un caldo. Yo había roto a pedradas la estatua de San Pedro, pero Samuel la compuso y la colocó a la entrada de mi casa. Debajo de la estatua puso una alcancía. Así la gente que usaba mi quebrada veía la estatua y como eran pescadores, dejaban allí 5 centavos, 10 centavos. De eso vivimos hasta que llegó el verano. Digo verano porque a las cosas hay que ponerles un nombre. En esta tierra todos los meses son iguales. Quizás en una época hay más neblina y no recalienta más el sol, pero en el fondo todo es lo mismo. Dicen que vivimos a una eterna primavera. Para mí, las estaciones no están en el sol ni en la lluvia, sino en las aves que pasan o en los peces que se van o que vuelven. Hay épocas en las cuales es más difícil vivir. Eso es todo. Este verano fue difícil porque fue triste, sin calor, y los bañistas apenas venían. Yo había puesto un letrero a la entrada que decía, caballeros 20 centavos, damas 10 centavos. Pagaron, es verdad, pero eran muy pocos. Se zambullían un momento, tiritaban y después se iban cuesta arriba, maldiciendo, como si yo tuviera la culpa de que el sol no calentara. Ya no hay fierros, les gritaba. Sí, me respondían, pero el agua está fría. Sin embargo, en este verano pasó algo importante. En la parte alta del barranco comenzaron a levantar casas. Samuel no se había equivocado.
Los que dejaron piedras y muchos más vinieron. Llegaban solos o en grupos, miraban la explanada, bajaban por el desfiladero, husmeaban por mi casa, respiraban el aire del mar, volvían a subir, siempre mirando arriba y abajo, señalando, cavilando, hasta que, de pronto, se ponían desesperadamente a construir una casa con lo que tenían al alcance de la mano. Sus casas eran de cartón, de latas chancadas, de piedras, de cañas, de costales, de esteras, de todo aquello que podía encerrar un espacio y separarlo del mundo. Yo no sé de qué vivía esa gente, porque de pesca no entendían nada. Los hombres se iban temprano a la ciudad o se quedaban tirados en las puertas de sus cabañas, viendo volar los gallinazos. Las mujeres, en cambio, bajaban a la orilla en la tarde para lavar la ropa. Usted ha tenido suerte, me decían. Usted sí que ha sabido escoger un lugar para su casa. Hace 3 años que vivo aquí, les respondía. He perdido un hijo en el mar, tengo otro que no trabaja. Necesito una mujer que me caliente por las noches. Todas eran casadas o amancebadas. Al comienzo no me hacían caso, después se reían conmigo. Yo puse un puesto de bebidas y de butifarras para ayudarme. Y así pasó un año más. Agosto es el mes de los vientos y los palomillas corren por los potreros volando las cometas. Algunos se trepan a las huacas para que sus cometas vuelen más alto. Yo siempre he mirado este juego con un poco de pena, porque en cualquier momento el hilo puede romperse y la cometa, la linda cometa de colores y de larga cola, se enreda en los alambres de la luz o se pierde en las azoteas. Toribio era así. Yo lo tenía sujeto apenas por un hilo y sentía que se alejaba de mí, que se perdía. Cada vez hablábamos menos. Yo me decía, no es mi culpa que vive en un barranco. Aquí, por lo menos, hay un techo, una cocina. Hay gente que ni siquiera tiene un árbol donde recostarse. Pero él no comprendía eso. Solo tenía los ojos para la ciudad. Jamás quiso pescar. Varias veces me dijo, no quiero morir ahogado. Por eso prefería irse con Samuel a la ciudad. Lo acompañaba por los balnearios, ayudándole a poner vidrios, a componer caños. Con los reales que ganaba, se iba al cine o se compraba revistas de aventuras. Samuel le enseñó a leer. Yo no quería verle vagar y le dije, si tanto te gusta la ciudad, aprende un oficio y vete a trabajar. Ya tienes 18 años, no quiero mantener zánganos. Eso era mentira. Yo lo hubiera mantenido toda mi vida, no solo porque era mi hijo, sino porque tenía miedo de quedarme solo. Por la tarde no tenía con quién conversar y mis ojos, cuando había luna, iban hacia los tumbos y buscaban la barcaza, como si una voz me llamara desde adentro. Una vez Toribio me dijo, si me hubieras mandado al colegio, ahora sabría qué hacer y podría ganarme la vida. Esa vez le pegué porque sus palabras me hirieron. Estuvo varios días ausente. Después vino, sin decirme nada, y pasó algún tiempo comiendo mi pan y durmiendo bajo el cobertizo. Desde entonces siempre se iba a la ciudad, pero también siempre volvía. Yo no quise preguntarle nada. Algo debía pasar cuando regresaba. Samuel me lo hizo notar. Venía por Delia, la hija del sastre. A la Delia varias veces la había invitado a sentarse en el terraplén para tomar una limonada. Yo la había distinguido entre las mujeres que bajaban porque era redonda, zumbona y alegre como una abeja. Pero ella no me miraba a mí, miraba a Toribio. Es verdad que yo podía pasar por su padre, que estaba reseco como metido en salmuera y que me había arrugado todo de tanto parpadear en la resolana. Se veían escondida en los tantos recovecos del lugar, detrás de las enredaderas, en las grutas de agua filtrada, porque lo que tenía que suceder, sucedió. Un día Toribio se fue, como de costumbre, pero la Delia se fue con él. El sastre bajó rabioso, me amenazó con la policía, pero terminó por echarse a llorar. Era un pobre viejo, sin vista ya, que hacía remiendos para la gente de la barriada. A mi hijo lo he crecido sano, le dije, para consolarlo. Ahora no sabe nada, pero la vida le enseñará a trabajar. Además, se casarán, si se entienden, como lo manda Dios. El sastre quedó tranquilo. Me di cuenta de que la Delia era un peso para él y que toda su gritería había sido puro detalle. Desde ese día me mandaba con las lavanderas una latita para que le diera un poco de sopa. ¿Verdad que es triste quedarse solo, así, mirando a sus animales? Dicen que hablaba con ellos y con mi casa y que hasta con el mar hablaba, pero quizás sea mentira de la gente o envidia.
Lo único cierto es que cuando venía de la ciudad y bajaba hacia la playa, gritaba fuerte porque me gustaba escuchar mi voz por el desfiladero. Yo mismo me hacía todo. Pescaba, cocinaba, lavaba mi ropa, vendía el pescado, barría el terraplén. Tal vez fue por eso que la soledad me fue enseñando muchas cosas como, por ejemplo, a conocer mis manos, cada una de sus arrugas, de sus cicatrices, a mirar las formas del crepúsculo. Esos crepúsculos del verano, sobre todo, eran para mí una fiesta. A fuerza de mirarlos, pude adivinar su suerte. Pude saber qué color seguiría otro o en qué punto del cielo terminaría por ennegrecerse una nube. A pesar de mi mucho trabajo, me sobraba el tiempo de la conversación. Fue entonces cuando me dije que era necesario construir una barca. Por eso hice bajar a Samuel para que me ayudara. Juntos íbamos hasta la caleta y mirábamos los barcos de los otros. Él hacía dibujos. Después me dijo qué materia necesitábamos. Hablábamos mucho en aquella época. Él me preguntaba por Toribio y me decía, buen chico, pero ha hecho mal en meterse con una mujer. Las mujeres, ¿para qué sirven? Ellas nos hacen maldecir y nos meten el odio en los ojos. La barca iba avanzando. Construimos la quilla. Era gustoso estarse en la orilla fumando, contando historias y haciendo lo que me haría señor del mar. Cuando las mujeres bajaban a lavar la ropa, cada vez eran más, me decían, don Leandro, buen trabajo es usted. Nosotras necesitamos que se haga la mar y nos traiga algo barato de qué comer. Samuel decía, ya la explanada está llena, no entra una persona más y siguen llegando. Pronto harán sus casas en el mismo desfiladero y llegarán hasta donde revientan las olas. Esto era verdad, como un torrente descendía la barriada. Si la barca quedó a medio hacer fue porque en ese verano pasaron algunas cosas extrañas. Fue un buen verano, es cierto, lleno de gente que bajó, se puso roja, se despellejó con el sol y luego se puso negra. Todos pagaron su entrada y yo vi por primera vez que la plata llovía, como dijera mi hijo Pepe, el finado. Yo la guardaba en 2 canastas bajo mi cama y cerraba la puerta con doble candado. Digo que en ese verano pasaron algunas cosas extrañas. Una mañana, cuando Samuel y yo trabajábamos en la barca, vimos 3 hombres con sombrero que bajaban por el barranco con los brazos abiertos, haciendo equilibrio para no caerse. Estaban afeitados y usaban zapatos tan brillantes que el polvo resbalaba y les huía. Eran gentes de la ciudad. Cuando Samuel los vio, noté que su mirada se acobardaba. Bajando la cabeza, quedó observando fijamente un pedazo de madera, no sé para qué, porque allí no había nada que ver. Los hombres cruzaron por mi casa y bajaron a la playa. 2 de ellos estaban cogidos del brazo y el otro les hablaba señalando los barrancos. Así estuvieron paseándose varios minutos, de un extremo a otro, como si estuvieran en el pasillo de una oficina. Al fin uno de ellos se acercó a mí y me hizo varias preguntas. Luego se fueron por donde habían venido, en fila, ayudándose unos a otros a salvar los parajes difíciles. Esa gente no me gusta, dije. Tal vez vienen a cobrarme algún impuesto. A mí tampoco, dijo Samuel. Usan tongo. Mala señal. Desde ese día Samuel quedó muy tranquilo. Cada vez que alguien bajaba por el desfiladero, miraba hacia arriba y si era algún extraño, sus manos temblaban y comenzaba a sudar. Me va a dar la terciana, decía, secándose el sudor. Falso. Era de miedo que temblaba, y con razón, porque algún tiempo después se lo llevaron. Yo no lo vi. Dice que fueron 3 policías y un patrullero que guardaba arriba, en la pera del amor. Me contaron que bajó corriendo hacia mi casa y que a mitad del desfiladero, él, que nunca daba un paso en falso, resbaló sobre el canto rodado. Los cachacos le cayeron encima y se lo llevaron, torciéndole el brazo y dándole de varillazos. Eso fue un gran escándalo porque nadie sabía qué había pasado. Unos decían que Samuel era un ladrón, otros que hacía muchos años había puesto una bomba en casa de un personaje. Como nosotros no comprábamos periódicos, no supimos nada, hasta varios días después, cuando de casualidad cayó uno en nuestras manos. Samuel, hacía 5 años, había matado a una mujer con un formón de carpintero. 8 huecos le hizo a esa mujer que lo engañó.
No sé si sería verdad o si sería mentira, pero lo cierto es que si no se hubiera resbalado, si hubiera llegado corriendo hasta mi casa, a mordiscos hubiera abierto una cueva en el acantilado para esconderlo o lo habría escondido bajo las piedras. Samuel era bueno conmigo. No me importa qué hizo con los demás. El perro alemán que siempre había vivido a su lado bajó a mi casa y anduvo aullando por la playa. Yo acariciaba su lomo espeso y comprendía su pena y le añadía la mía, porque todo se iba de mí, hasta la barca que vendí, porque no sabía cómo terminarla. Viejo loco era yo, viejo loco y cansado. ¿Pero para qué? Me gustaba mi casa y mi pedazo de mar. Miraba la barrera, miraba el cobertizo de estera, miraba todo lo que habían hecho mis manos o las manos de mi gente y me decía esto, es mío. Aquí he sufrido, aquí debo morir. Solo me faltaba Toribio. Pensaba que algún día habría de venir, no importa cuándo, porque los hijos siempre terminan por venir, aunque sea para ver si estábamos lo bastante viejos y si nos falta poco para morirnos. Toribio vino justamente cuando yo había empezado a construir un cuarto grande para él, un lindo cuarto con ventana hacia el mar. Estaba huesudo y pálido, con esa cara madura que tienen los muchachos que comen mal y no saben qué hacer de su vida. Dame 500 soles, me dijo. He perdido un hijo y no quiero que me pase lo mismo con el que de venir. Luego se fue. Yo no quise retenerlo, pero seguí construyendo su cuarto. Lo fui pintando con mis propias manos. Cuando me cansaba, subía a la barriada y conversaba con la gente. Trataba de hacer amigos, pero todos me recelaban. Es difícil hacer amigos cuando se es viejo y se vive solo. La gente dice, algo malo tendrá ese hombre cuando está solo. Los pobres chicos que no saben nada del mundo me seguían a veces para tirarme piedras. Es verdad, un hombre solo es como un cadáver, como un fantasma que camina entre los vivos. Y esos señores del sombrero y de los zapatos de charol vinieron varias veces más y se pasearon por la playa. Yo no los quería porque los hacía responsables de la muerte de la suerte de Samuel. Un día les dije, el que me ayudaba a hacer la barca era un buen cristiano. Hicieron mal ustedes en delatarlo. Razones tendría para matar a su mujer. Ellos se echaron a reír. Se confunde usted. Nosotros no somos policías. Nosotros somos de la municipalidad. Debían serlo porque poco después llegó la notificación. De la barriada bajó una comisión para mostrármela. Estaban muy alborotados. Ahora sí me trataban bien y me llamaban papá Leandro. Claro, yo era el más viejo del lugar y el más ducho y sabían que lo sacaría del apuro. En el papel decía que todos los habitantes del desfiladero debían salir de allí en el plazo de 3 meses. Arréglenselas ustedes, dije. Lo que es a mí, nadie me saca de aquí. Yo tengo 7 años en el lugar. Tanto me rogaron que terminé por hacerles caso. Buscaremos un abogado, dije. Esta tierra no es de nadie. No pueden sacarnos. Cuando el abogado vino, nos reunimos en mi casa. Era un señor bajito que usaba lentes, sombrero y un maletín gastado, lleno de papeles. La municipalidad quiere construir un nuevo establecimiento de baños, dijo. Necesitan, por eso, que despejen todo el barranco para hacer una nueva bajada. Pero esta tierra es del Estado. Nadie lo sacará de aquí. Enseguida nos hizo dar 50 soles a cada jefe de familia y se fue con unos papeles que firmamos. Todos me felicitaban, me decían, no sabíamos qué haríamos sin usted. En verdad, el abogado nos dio coraje y nosotros estábamos felices. Nadie, decíamos, nadie nos sacará de aquí. Esta tierra es del Estado. Así pasaron varias semanas. Los hombres de la municipalidad no regresaron. Yo había acabado con el cuarto de Toribio y le había puesto vidrios en la ventana. El abogado siempre venía para arengarnos y hacernos firmar papeles. Yo me pavoneaba entre la gente de la barriada y les decía, ven, no hay que despreciar nunca a los viejos. Si no fuera por mí, y estarían ustedes clavando sus esteras en el desierto. Sin embargo, en la primera mañana del invierno, un grupo bajó corriendo por la quebrada y entró gritando en mi casa. Y están allí, decían, señalando hacia arriba. ¿Quiénes? Pregunté. La cuadrilla. Han comenzado a abrirse camino. Yo subí en el acto y llegué cuando los obreros habían echado abajo la primera vivienda. Traían muchas máquinas. Se veían policías junto a un hombre alto y junto a otro más bajo, que escribía en un grueso cuaderno. A este último lo reconocí.
Hasta nuestras cabañas también llegaban los escribanos. Son órdenes, decían los obreros, mientras destruían las paredes con sus herramientas. Nosotros no podemos hacer nada. Es verdad, se les veía trabajar con pena entre una nube de polvo. ¿Órdenes de quién? Pregunté. ¿Del juez? Respondieron, señalando al hombre alto. Yo me acerqué a él. Los policías quisieron contenerme, pero el juez les indicó que me dejaran pasar. Aquí hay una equivocación, dije. Nosotros vivimos en tierras del Estado. Nuestro abogado dice que de aquí nadie puede sacarnos. Justamente, dijo el juez, los sacamos porque viven en tierras del Estado. La gente comenzó a gritar. Los policías formaron un cordón alrededor del juez, mientras el escribano, como si nada pasara, miraba con calma el cielo, el paisaje y seguía escribiendo en su cuaderno. Ustedes deben tener parientes, decía el juez. Los que se queden hoy sin casa, métanse donde sus parientes. Esto después se arreglará. Lo siento mucho, créanme. Yo haré algo por ustedes. Por lo menos déjenos llamar a nuestro abogado, dije yo. Que no hagan nada los obreros hasta que no llegue nuestro abogado. Pueden llamarlo, contestó el juez, pero los trabajos deben continuar. ¿Quién viene conmigo a la ciudad? Pregunté. Varios quisieron venir, pero yo elegí a los que tenían camisa. Fuimos en un taxi hasta el centro de la ciudad y subimos las escaleras en comisión. El abogado estaba allí. Primero no nos reconoció, pero después se puso a gritar: los juicios se ganan o se pierden. Yo no tengo nada que ver. Esta no es una tienda donde se devuelve la plata si el producto está malo. Esta es la oficina de un abogado. Discutimos largo rato, pero al final tuvimos que regresar. En el camino no hablábamos, no sabíamos qué decir. Cuando llegamos al barranco, ya el juez se había ido, pero seguían allí los policías. La gente de la barriada nos recibió furiosa. Algunos decían que yo tenía la culpa de todo, que tenía mis entendimientos con el abogado. Yo no les hice caso. Había visto que la casa de Samuel, la primera que hubo en el lugar, había caído abajo y que sus piedras estaban tiradas por el suelo. Reconocí una piedra blanca, una que estuvo mucho tiempo en la orilla, cerca de mi casa. Cuando la recogí, noté que estaba rajada. Era extraño. Esa piedra que durante años el mar había pulido, había redondeado, estaba ahora rajada. Sus pedazos se separaron y entre mis manos, y me fui bajando hacia mi casa, mirando un pedazo y luego el otro. Mientras la gente me insultaba y yo sentí unas ganas terribles de llorar. Allá ellos, me dije en los días siguientes, que los aplasten, que los revienten. Lo que es a mi casa, no llegarán fácilmente las máquinas. Hay mucho barranco que rebanar. Era verdad, la cuadrilla trabajaba sin prisa. Cuando no había vigilancia, dejaban sus herramientas y se podían a fumar, a conversar. Es una pena, decían, pero son órdenes. A pesar de los insultos, a mí también me daba pena. Fue por eso que nos subí para no ver la destrucción. Para ir a la ciudad usaba el desfiladero de la Pampilla. Allí me encontraba con los pescadores y les decía: están echando la barriada contra el mar. Ellos se contentaban con responder: es un abuso. Nosotros lo sabíamos, claro, pero ¿qué podíamos hacer? Estábamos divididos, peleados, no teníamos un plan. Cada cual quería hacer lo suyo. Unos querían irse, otros protestar. Algunos, los más miserables, los que no tenían trabajo, se enrolaron en la cuadrilla y destruyeron sus propias viviendas. Pero la mayoría fue bajando por el barranco. Levantaban su casa a 20 metros de los tractores para, al día siguiente, recoger lo que quedaba de ella y volver a levantar 10 metros más allá. De esta manera, la barriada se venía sobre mí. Caía todos los días un trecho más abajo, de modo que me parecía que tendría pronto que llevarla sobre mis hombros. A las 4 semanas que empezaron los trabajos, la barriada estaba a las puertas de mi casa, deshecha, derrotada, llena de mujeres y de hombres polvorientos que me decían, por encima del barandal: don Leandro, tenemos que pasar al terraplén. Nos quedaremos allí hasta que encontremos otra cosa. No hay sitio, le respondía. Ese cuarto grande que ven allí es para mi hijo Toribio, que vendrá con la Delia. Además, ustedes nunca me han dado la mano. Reviéntense ahora, al desierto, a pudrirse. Pero eso era injusto. Yo sabía muy bien que las cabinas de baños para mujeres, que eran de madera, y las cabinas de estera para los hombres, podrían albergar a los que huían. Esta idea me daba vueltas por la cabeza. Como era invierno, las casetas estaban abandonadas, pero yo no quería decir nada, quizá para que conocieran a fondo el sufrimiento.
Al fin no pude más. Que pasen las mujeres que están en cinta, casi todas lo estaban, pues en las barriadas secas, entre tanta cosa marchita, lo único que siempre florece y está siempre a punto de madurar son los vientres de nuestras mujeres, que se metan en los nichos de madera y que aguanten allí. Las mujeres pasaron, pero el día siguiente tuve que dejar pasar a los niños y después a los hombres, porque la cuadrilla seguía avanzando, con paciencia, es verdad, pero con un ruido terrible de máquinas y de farallones que caían. Mi casa se llenó de voces y de disputas. Los que no tenían sitio se fueron a la playa. Todo parecía un campamento de gente sin esperanza, de personas que van a ser fusiladas. Allí estuvimos una semana, no sé para qué, puesto que sabíamos que habrían de llegar. Una mañana la cuadrilla apareció detrás de la baranda, con toda su maquinaria. Cuando nos vieron, quedaron inmóviles sin saber qué hacer. Nadie se decidía a dar el primer golpe de barreta. Quieren echarnos al mar, dije. De aquí no pasarán. Todos saben muy bien que esta es mi casa, que esta es mi playa, que este es mi mar, que yo y mis hijos lo hemos limpiado todo. Aquí vivo desde hace 7 años y los que están conmigo, todos, son como mis invitados. El capataz quiso convencerme. Después vino el ingeniero. Nosotros nos mantuvimos firmes. Éramos más de 50 y estábamos armados con todas las piedras del mar. No pasarán, decíamos, mirándonos con orgullo. Durante todo el día las máquinas estuvieron paradas. A veces bajaba el capataz, a veces subíamos nosotros para parlamentar. Al fin el ingeniero dijo que llamaría al juez. Nosotros pensamos que ocurriría un milagro. El juez vino al día siguiente, acompañado de los policías y otros señores. Apoyado en la baranda nos habló. Yo voy a arreglar esto, dijo. Créanme, lo siento mucho. No pueden echarlos al mar, es evidente. Vamos a conseguirles un lugar donde vivir. Miente, dije más tarde a los míos. Nos engañarán. Terminarán por tirarnos a una zanja. Esa noche deliberamos hasta tarde. Algunos comenzaban a flaquear. Tal vez nos consigan un buen terreno, decían los que tenían miedo. Además, los policías están con sus varas, con sus fusiles y nos pueden abalear. No hay que ceder, insistía yo. Si nos mantenemos unidos, no nos sacarán de aquí. El juez regresó. Los que quieran irse a la pampa de Comas, que levanten la mano, dijo. He conseguido que le cedan 20 lotes de terreno. Vendrán 2 camiones para recogerlos. Es un favor que les hace la municipalidad. En ese momento me sentí perdido. Supe que todos me iban a traicionar. Quise protestar, pero no me salía la voz. En medio del silencio vi que se levantaba una mano, luego otra, y pronto todo no fue más que un pelotón de manos en alto que parecían pedir una limosna. ¿A dónde van? No hay agua, grité. No hay trabajo. Tendrán que comer arena. Tendrán que dejarse matar por el sol. Pero nadie me hizo caso. Ya habían comenzado a enrollar sus colchones, rápidamente, afanosos, como si temieran perder esa última oportunidad. Toda la tarde estuvieron desfilando cuesta arriba, por la quebrada. Cuando el último hombre desapareció, me paré en medio del terraplén y me volví hacia la cuadrilla que descansaba detrás de la baranda. La miré largo rato sin saber qué decirle porque me daba cuenta de que me tenían lástima. Pueden comenzar, dije al fin, pero nadie me hizo caso. Cogiendo una barreta añadí, miren, les voy a dar el ejemplo. Algunos se rieron, otros se levantaron. Ya es tarde, dijeron, ha terminado la jornada, vendremos mañana. Y se fueron también, dejándome humillado, señor aún de mis pobres pertenencias. Esa fue la última noche que pasé en mi casa. Me fui de madrugada para no ver lo que pasaba. Me fui cargando todo lo que pude hacia Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la playa, porque no quería separarme del mar. Andaba a la deriva, mirando un rato las olas, otro rato el barranco, cansado de la vida, en verdad, cansado de todo, mientras iba amaneciendo. Cuando llegué al gran colector que trae las aguas negras de la ciudad, sentí que me llamaban. Al voltear la cabeza, divisé a una persona que venía corriendo por la orilla. Era Toribio. Sé que los han votado, dijo. He leído los periódicos. Quise venir ayer, pero no pude. La Deli espera en el terraplén con nuestros bultos. Anda, vete, no te necesito. No me sirves para nada. Toribio me cogió del brazo. Yo miré su mano y vi que era una mano gastada, pero era ya una verdadera mano de hombre.
Tal vez no sirva para nada, pero tú me enseñarás. Yo continuaba mirando su mano. No tengo nada que enseñarte, dije. Te espero, ve por la Delia. Había bastante luz cuando los tres caminábamos por la playa. Buen aire se respiraba, pero andábamos despacio, porque la Delia estaba encinta. Yo buscaba siempre por uno y otro lado, el único lugar. Todo me parecía tan seco, tan abandonado. No crecía ni la campanilla ni el mastuerzo. De pronto Toribio, que se había adelantado, dio un grito. ¡Mira, una higuerilla! Yo me acerqué corriendo. Contra el acantilado, entre las conchas blancas, crecía una higuerilla. Estuve mirando largo rato sus hojas ásperas, su tallo tosco, sus pepas preñadas de púas que hieren la mano de quien intenta acariciarlas. Mis ojos estaban llenos de nubes. Aquí, le dije a Toribio, alcánzame la barreta. Y escarbando entre las piedras, hundimos el primer cuartón de nuestra nueva vivienda. Huamanga, 1959.